población nuestra es el elemento fundamental. Bueno, ¿dónde nos asentamos? Y luego, ¿qué gobiernos se tienen? Cuando analices eso, llego a pensar, ¿qué nos pasa a la población, Francisco, aterrorizada? Violencia por todos lados, extorsiones, las barbaridades que hacen con las mujeres, que no solo es en el caso de violencia exterior, no, violencia interna. ¿Cómo es posible las pobres mujeres que tienen las consecuencias que sufren son terribles? ¿Cómo las maltratan? Y luego cuando vamos a hablar de los mareros que dominan los barrios marginales donde el Estado no llega, entonces Guatemala en ese sentido, el gobierno de Guatemala, los gobiernos de Guatemala han perdido el control del territorio. O sea que si la población está atemorizada, la población tiene la violencia, vivimos entre rejas. La Constitución dice que es libre la locomoción. Claro, y obviamente el perder el control territorial es algo que nos coloca en un estado fallido, en un estado colapsado. Pero también hemos platicado contigo fuera del programa, Roberto, algo de lo que has estado mencionando y que yo sí quisiera traer, y es este término de la sociedad del miedo. En un estado colapsado, la sociedad del miedo, porque desafortunadamente pues estamos atrás de rejas. Cuando se comete un crimen, la población se niega muchas veces a denunciarla por temor a la coacción, por temor a la amenaza. ¿Cómo visualizas tú esa sociedad del miedo en que estamos viviendo? Bueno, yo creo que tu apreciación es muy importante, porque si vive con miedo la población, se expresa poco. Yo me acuerdo cuando hacíamos la campaña en el año 82, nosotros, la gente del pueblo, hablaba con las manos porque no podía hablar por la opresión. Pero aquí estamos igual, terrible. Y luego, ¿sabes qué me preocupa cuando hablamos de las estadísticas? Se mide el éxito por menos muertos comparados con un periodo anterior. Eso para mí es aberrante, porque hemos perdido el sentido de humano, de saber que el ser humano que se muere, no importa su condición social. Hoy en día, si es muy importante la persona que asesinada o lo que tú quieras, entonces tiene grandes desplegados, tiene muchos obituarios, tiene muchas cosas, y la investigación durante 8, 10, 15 días es profunda. Pero ¿qué pasa con los pobres que mueren en las camionetas, autobuses? Quien no puede expresarse, él va a la verbena y ahí a ver quién lo identifica. Esto me molesta, creo que lo hemos conversado contigo en oportunidades, es terrible. No se puede medir en la reducción de la violencia porque haya menos muertos que otra vez. Yo creo que es un error que ese tipo de estadísticas. Cualquier ciudadano que muere es digno de expresarse como ser humano hacia él. Así que lo que tú dices es terrible ver que lo que nos está pasando. El pueblo, no cabe duda, que estamos viviendo del miedo. Es un hecho que debe de cambiar, ¿verdad, Roberto? Porque muchas veces el guatemalteco, cuando es víctima de una violencia, de un ataque, no va a denunciarlo, como decíamos hace un momento, porque pues inmediatamente empiezan a llamarlo, empiezan a amenazarlo, y por lo tanto pues se va creando esta impunidad que se origina desde la falta de denuncia hasta obviamente la falta de ejecución de la autoridad que tiene que hacerlo. Es una situación sumamente complicada, Roberto, pero por ejemplo en una parte de tu libro muy interesante también hablas tú de la ventana al cielo, del brocal del pozo, y a mí quisiera yo entrelazarlo acá con este punto, porque yo lo que visualizo ahí es que esta ventana al cielo, es decir, miren, hay un mejor futuro, hay una luz al final del camino. ¿O cuál es el significado de esto que tú quieres o escribes ahí, Roberto? Muchas gracias por tu pregunta, Francisco. Yo lo que hago la comparación en una conferencia que di en Roma en una ocasión, indicando qué nos pasaba a nosotros. Y decía, es un muchacho. Ahora yo lo sumo a la sociedad que cae en un pozo. No, un muchacho de un pueblo X de nosotros cae en un pozo profundo. Y se lastima, se golpea, menos mal que cayó en agua,
y volteaba a ver arriba y nadie le ayudaba, gritaba y nadie le ayudaba. Pero él veía el brocal del pozo, la luz, el calor, el agua, el frío y todo, y él estaba ahí. Por eso es el brocal del pozo, la ventana al cielo. Él decide hacer por sí mismo la salida y comienza por el pozo agarrándose y llega al brocal. Y cuando hace así el brocal, ya no estaba ahí el brocal, estaba muchos metros más arriba. Y yo decía, es lo que nos pasa, cuando vamos a llegar al brocal del pozo a tener lo que tenemos derecho como seres humanos en este país. Bueno, yo creo que podríamos hasta verlo de dos puntos de vista, ¿no? Yo me recuerdo también que hay una anécdota de los escaladores, ¿no? Que dice, ¿qué encuentra usted cuando llega al tope de una cima? Bueno, pues que puede ver la próxima cima que era más alta. O sea que por un lado está el hecho de que pareciera que el camino está largo, pero por otro lado está el hecho de que está la esperanza de que podemos salir adelante. Porque eso es lo que el guatemalteco quiere en este momento, salir del pozo en que estamos, llegar a ese brocal y ver la luz y saber que la sociedad guatemalteca puede cambiar. ¿Coincidimos en esa visión, Roberto? Perfectamente, coincidimos, Francisco. Sí, ese es el momento que estamos situados hoy. Porque yo creo que el tiempo es uno solo. El presente, pasado y futuro es un solo tiempo hoy. Hoy es el que resume los tres tiempos. Y hoy estamos nosotros en un colapso y voy al colapso. Y eso no es en sentido peyorativo. Estamos en un colapso porque las instituciones no funcionan. El narcotráfico y los ilícitos están en toda la sociedad. Hay una amoralidad, no es moral, es una amoralidad en los servicios públicos. Hay una amoral en las estructuras de gobierno. No cumplen para el papel que están en el Estado. Y luego la corrupción, Francisco, la corrupción es dinero rápido a como de lugar. Y eso es el famoso síndrome de convertirse en oro lo que toco. Entonces, ¿para qué? Me encanta entrar en la política porque eso me significa o salir de pobre o aumentar mi riqueza. Esa corrupción corroe el Estado y es el sin castigo, la impunidad es sin castigo y ya nos acostumbramos a verlo. ¿Cuántos ilícitos se cometen alrededor y se pasan por alto, Francisco? Bueno, y que prácticamente en alguna forma son aceptados. Yo tal vez comentaba en la introducción del programa, Roberto, el hecho de que pues a mí de veras me llama la atención, me estimula el ver que cada vez los guatemaltecos estamos cumpliendo más con nuestra misión ciudadana. Y menciono esto porque pues más guatemaltecos fueron a votar, más mujeres fueron a tomar su rol en esta fiesta democrática. Y obviamente más guatemaltecos también quieren ver ese cambio verdadero, ¿no? Un cambio en el cual dejemos atrás la corrupción, dejemos atrás la ineficiencia y veamos la luz, que logremos salir de ese brocal de una vez y para siempre.